Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión que, como siempre digo, la hacemos con mucho cariño, con mucha dedicación. Esta nueva forma de convivir, ¿no? Esta nueva forma de poder evitar que a veces nos afecte, ¿no? Esta forma de estar nuevamente en esta vida que a veces nos trata de golpear. Y digo ¿por qué comienzo hablando de esto? Porque desgraciadamente cada vez que abrimos el Facebook o alguna red social, nos damos cuenta que ha fallecido algún amigo, algún conocido. Agencias Y gubernamentales entonces, de todo el mundo le solicitan a Google divulgar. vamos a dejarlo a Google un rato ahí. y, y Lo siento, sobre no te todo, entendí. sobre todo que hay gente tan valiosa, ¿no? Gente tan joven también, y esto que sirva de reflexión para los jóvenes, estos jóvenes que decían que este virus iba a afectar solamente a los de la tercera edad, a los viejitos, ¿no? Y estamos viendo que no es tan cierto ello, ya que están partiendo gente muy joven. Hace poco partió, es una forma de decir también esto de partió, ahora es luz, como quieran llamarle, desencarnó una, una profesional de la salud, esas que están en primera línea y que desgraciadamente parece que esto de la famosa carga viral pues afecta tanto que con sus casi 30 años ya no está con nosotros, ¿no? Una mujer que lo único que hacía es salvar vida, otro médico también muy joven de igual manera. Y eso afecta, ¿no? Eso afecta, pero vamos a tratar de subir el ánimo porque vamos a hablar hoy día un poco de literatura, si se anima nuestro entrevistado, nuestro ilustre entrevistado, hablaremos también de fútbol, ¿por qué no? Así que vamos a darle ya la bienvenida a Orlando Maceira Guillén. Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido. Víctor, gracias por la invitación. Buenas noches. Para ti y para todos los que estén compartiendo con nosotros este momento de diálogo, ¿no? Distendido, ¿no? Después de Sí, la presentación y para hablar de lo que desees, ¿no? De literatura, de fútbol, de la actualidad. Encantado de poder conversar contigo. qué bueno. Hoy día ha sido la presentación de tu libro, este libro que seguro que tú lo has estado esperando y muchos también como yo, que ya esté a la luz, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ha demorado hacer este libro? Bueno, yo llevo sin publicar 4 años, son 4 largos años. eh, y bueno, sí, lo estaba esperando mucho y tal como lo conté pues en la presentación. Yo me contacté con Carlos Rivera, el editor, en enero para ultimar los detalles y yo le advertí que tenía que estar para comienzos de marzo. Y bueno, fue Ya. una experiencia bastante rocambolesca porque él estaba todavía en campaña, porque Carlos, no te olvides que fue candidato al Congreso, ¿no? Yo decía, voy a confiar en un candidato al Congreso para que saque mi libro, ¿no? eh, una cuestión así bien extraña, ¿no? Teníamos unos diálogos donde estábamos hablando del libro y terminábamos hablando del Congreso. Entonces, pues decía, oye, acá más bien hay una historia que hay que escribir, ¿no? Una historia que hay que contar sobre el candidato el candidato editor, yo lo llamaba en un momento a Carlos Rivera. Pero bueno, se Y, desbordó todo esto que yo le advertí, ¿no? Eso no me dejará mentir, Carlos, él lo sabe muy bien, le advertí, le dije, tiene que estar para antes de marzo porque esto va a llegar. Y él me miraba como diciendo, no, ¿qué piensas? No, estás paranoico, ¿no? Y ocurrió, pues, no lo sacó, no, no llegó a sacar los libros y llegó la cuarentena. Y bueno, hubo que hacer pues de tripas corazón. Pero lo bueno es que esperamos hasta que reabran las imprentas, fines de junio, prácticamente ya en julio, y, y es una alegría poder compartirlo esta noche, al menos por la vía virtual, ¿no? Sinceramente yo no soy muy partidario de hacer este tipo de eventos, ¿no? Pero bueno, dicen que es la nueva, ¿no? Los nuevos tiempos, mm, que hay que jugarse y todo eso, ¿no? Y bueno, Orlando, ahí hay un cantante, bueno, ese de
no sé si te gustará ese tipo de música, ¿no? Pero Gianmarco decía que no solamente tienes que cantar bonito, tienes que tener buenos temas, sino también tienes que tener un equipo, ¿no? De ese equipo que te dice dónde te presentas, qué es lo que, cómo tienes que ser la carátula de tu libro, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, una especie de manager, y parece que desgraciadamente tiene que ser así, ¿no? ¿Tú te adecuas a esta nueva forma o simplemente lo tuyo es escribir y escribir? La verdad, Víctor, que para mí lo mío es escribir, pero lo que tú dices no es pues, no es nada alejado de la realidad, más bien estás dando en el clavo. Es tener no solo un buen editor, sino una editorial que sepa moverse, pero también tienes que saber, bueno, creo que ya lo sabes tú, Víctor, has entrevistado a varios escritores y la mayoría de editoriales independientes, como es aquel caso de Arequipa, que le da muy poco espacio en las librerías. O sea, hablemos con los nombres, ¿no? Hablemos de Crisol o SBS, que son las librerías pues, más que hay en los malls, bueno, que estaban también en cuarentena, ¿no? A las editoriales independientes les ponen muchas trabas. Entonces, Mm. ¿qué te cuento, no? Desde mi experiencia, ¿no? Yo tengo la fortuna, y también lo agradecí en la presentación, de colaborar con un semanario que tiene también una distribución nacional, pero ahora también se ha visto también complicado en el asunto de que no llega Arequipa, pero bueno, el semanario de César Hildebrand, ¿no? Que todos saben que es un periodista muy conocido y que yo estoy agradecido con él. Entonces hay gente que me leía, por ejemplo, en Piura o en Tacna y que me conocía por lo que leía en el semanario, no porque podían encontrar, porque nunca encontraban mis libros en las librerías. Y me decían, Orlando, quiero leer tus libros, pero nunca los encuentro. Estoy en Trujillo, estoy en Chiclayo o estoy en Lima. Y era muy difícil, ¿no? Entonces, hay ciertas librerías como el Virrey, el caso del Virrey en Lima, que son muy generosos, muy amables, te dejan esta especie de consignación, y hubo otras librerías que son muy pocas, pero las grandes, digamos, librerías no dan espacio, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Puede ser un gran cantante, pero sin un buen manager, sin un buen jefe de prensa, ¿no? También con esto que es la contactología, lamentablemente, uno pues puede tener mucho talento, pero no va a llegar al público, ¿no? Y en este caso peor, porque hay gente que puede estar interesada en tu libro, pero no lo va a encontrar en ningún lado. ¿Por qué? Porque las editoriales no llegan a muchos puntos del país. Las editoriales independientes, ¿no? Que son las que tenemos más en Arequipa. Lamentablemente es una realidad que sí, has dado en el clavo. Muy bien, Orlando, permítame por favor compartir con la gente que ya se va conectando de a pocos un poco de tu biografía. La que no te guste, tú me dices, no, esta no es, o aumentas algo. Orlando Maceira Guillén nace en 1980, hincha del FBC Melgar, colabora desde el 2012 con el semanario Hildebrand en sus 13. Su libro Mi familia y otras miserias apareció en Tribal en el 2013. En 2014 se reeditó su libro de relatos La prosperidad reclusa. Ha publicado ficción y no ficción en El Malpensante en Colombia, Punto en Línea en la UNAM de México, Buen Salvaje Perú y otros trabajos narrativos en revistas literarias virtuales como Hermano Cerdo en México, Badosa.com Barcelona. Ha sido incluido en las antologías Disidente 2, Los Nuevos Narradores Peruanos 2000-2010 y 17 cuentos peruanos desde Arequipa, en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa 2012 y 20 cuentos arequipeños 2016. Acaba de aparecer, de publicar Unicornios y Cocodrilos, justamente hace unas pocas horas en la revista digital Frase Corta. A ver, Orlando, ¿qué me ha faltado decir? Bueno, algún dato que para mí es importantísimo es que yo he estudiado en el Colegio de La Salle, ¿no? Es un colegio que yo le tengo mucho cariño, más allá de las grandes enseñanzas, los maestros que recuerdo mucho, es también porque están mis amigos de toda la vida, ¿no? Tú hablabas al empezar que ha fallecido un médico relativamente joven que también ha estado pues al pie del cañón, es un exalumno de mi colegio de la promoción 88 y es Yuri. Yuri es hermano mayor de un compañero mío de mi promoción.
y es una situación muy triste, ¿no? Es una cosa que nos conmueve porque estamos hablando no solo de un médico, sino de una gran persona, ¿no? Entonces, eh, como tú dices, ¿no? Uno ahora en estos tiempos abre la red social. Antes yo por ejemplo, había con mucho interés para ver las noticias culturales, ¿no? Por ejemplo, presentaciones de libros, algún comentario sobre alguna película. Ahora todo en las redes sociales, muerte, avisos de misa de sanación, la gente que pide oxígeno. Es terrible, Víctor, ¿no? La situación, la Es un verdad, es bien. obituario, ¿no? La verdad. Sí, sí se Es, ha vuelto es- exactamente, se ha vuelto un obituario. Oye, dime, Orlando, ¿y eso te suele deprimir a ti o como que ya te vas acostumbrando, la carne se va poniendo dura en eso? Es que lo triste, Víctor, es que nos vamos acostumbrando. Antes digamos, como que hasta nos escandalizaba saber que ya habían 10, 15 muertos, los primeros contagiados en Lima, cuando Vizcarra dice ya hay un contagiado, la cuarentena, todo eso, pero después como que nos hacemos a la idea y ya empiezan a decir que cada día hay 1.500, más de 1.000 contagiados en Arequipa y hay otra vez 20, 30, 40 muertos y la gente como que se acostumbra. Entonces es una situación que nos vamos deshumanizando. Y yo soy un escéptico respecto a la tecnología, ¿no? Nos puede ayudar mucho, pero también yo siento que nos deshumaniza. Este virus de este COVID-19 es algo terrible en el sentido de que te pones a pensar de que los seres humanos que necesitamos tanto afecto, ¿no? El darle un beso a tu enamorada o a tu esposa, el darle un abrazo a tu madre, el estrecharte la mano con tus amigos, empezando el día de trabajo o después de terminar una pichanguita, ¿no? Y pensar que ni siquiera podemos darnos esa muestra de afecto que es tan común y sobre todo en una sociedad como la nuestra, que en general en América Latina somos tan afectuosos, ¿no? Ni que se diga, por ejemplo, los argentinos que se dan beso incluso entre ellos en el cachete, ¿no? Los peruanos que somos tan querendones. Para mí es terrible, ¿no? Es un virus que nos quiere destruir en nuestro afecto, en nuestro cariño, en nuestra forma de sentirnos acompañados, ¿no? Entonces, Mm. yo, por ejemplo, yo lo comentaba también en la presentación, salgo a correr porque yo soy una persona que soy muy ansioso, ¿no? Y obviamente esta situación como que a uno lo deprime más. Entonces yo soy una persona por naturaleza ansioso. Y lo bueno de los ansiosos Mm. es como que, como siempre paramos en estado de alerta, esta situación como que ya estamos acostumbrados a estar en alerta, ¿no? Nos afectó Mm. menos que la gente común, pero yo tengo que salir a hacer deporte. Yo, por ejemplo, vivo en Cerro Colorado, ¿no? Cerca del mall, en esta trocha que está subiendo al aeropuerto. Entonces, yo salgo de mi barrio, agarro esa trocha y tranquilamente puedo trotar alejado de la gente, ¿no? Pero igual uno dice, ¿Y trotas, eh, trotas con barbijo o sin él? Víctor, si trotas sin barbijo, los policías te detienen. Recuerdo que hace un mes salí cuando ya era de noche y no había gente en la calle. Y entonces no había gente, nada de gente, entonces dije, puedo respirar, ¿no? Y se apareció un policía y me quiso cargar. Y le dije, pero si no hay nadie, no estoy haciendo nada, poniendo en peligro la salud de nadie. Y yo troto alejado de la gente con distancia social y me dijo, no, es obligatorio, es ley, ¿no? Y la situación es así, ¿no? Entonces tengo que tratar con barbijo y lamentablemente, pues tú sabes, como cualquiera, que estás pues respirando tu propio CO2, ¿no? Entonces Claro, claro, claro. es una Es situación que, muy es que ahí, complicada. es que ahí estamos cayendo ya en una, discúlpame la expresión, una taradez, ¿no? Una falta de sentido común. Si estás solo, es de noche, estás haciendo deporte y que venga un policía y te obligue a ponerte un barbijo, tampoco. A veces yo me acuerdo, hice una vez una transmisión desde el parque de mi casa. Yo vivo frente a un parque donde es una urbanización cerrada, no hay nadie. Hice una transmisión y bueno, esta moledora de carne que a veces son las redes sociales me comenzó a decir, qué irresponsable que eres, ¿cómo vas a estar así sin la mascarilla? Otra de las cosas también, si tú estás dentro de tu carro, ¿por qué tienes que ponerte un barbijo? O sea, a mí me da la sensación que ya estamos cayendo en extremos. Obviamente, si tú sales, estás en la calle, estás cerca de gente,
hay tres cosas fundamentales. Mascarilla o barbijo, como quiera llamársele, la distancia de 2 metros, ¿no? Eso es básico. Pero como decías tú, si estás trotando, qué horrible. A veces yo también quiero hacer ejercicio, pero con la mascarilla, los expertos que nunca se ponen de acuerdo, unos dicen que esa mascarilla al momento de hacer ejercicios no te provoca hipoxia. Otros dicen que sí, como tú bien anotabas, ¿no? El CO2 que estás botando nuevamente ingresa a tus pulmones. ¿Eso no te hace daño? Yo estoy convencido de que sí. ¿Y sabes qué ocurre? Eso lo noto yo más cuando haces mucho mayor esfuerzo. Por ejemplo, eso sí lo noto claramente cuando, por ejemplo, que también por esta situación, mi bicicleta que ya estaba prácticamente hecha, pues, material para reciclar, me tuve que comprar una bicicleta. Y eso sí lo siento claramente, Víctor, cuando monto bicicleta, que haces mucho más esfuerzo al pedalear, con el barbijo, rápidamente sientes que te falta el aire, ¿no? Entonces, Sí. sí, en las redes sociales es como que te pulvericen, ¿no? Porque dice, ¿por qué lo haces tú si yo no lo puedo hacer, ¿no? Respeta la cuarentena, ¿no? Pero es que hay contextos, pues como te digo, yo vivo acá en Cerro Colorado, hay una trocha, la gente no pasa por allí, estoy alejado de la gente más de 2 metros y debería hacerlo sin el barbijo, pero tengo que hacerlo con barbijo, ¿no? Entonces hay cosas que son parte del sentido común, pero como decía Marco Aurelio de Negri, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos porque ves imágenes del cercado de Arequipa, donde la gente prácticamente está piñada, es un caos que me hace acordar a las colas en el estadio de la UNSA, donde uno está parado, apretado, empujándose con otros y la gente se mete a la cola y estamos prácticamente respirando lo que está respirando el que está adelante en la cola. Entonces, eso son cosas que yo no entiendo, ¿no? Cosas que no entiendo y Mm. como hay gente que sigue creyendo que esto es una especie de psicosocial y que el coronavirus no existe, porque hay gente que sigue creyendo eso, lamentablemente, en México, en el Perú, en Argentina, en todos lados, ¿no? Y Oye, cosas pero como, ¿sabes qué? Orlando, a mí me da risa porque esta pandemia, digo me da risa, pero la verdad es que no me da risa, ¿no? Escuchar a profesionales, como tú dices, la otra escuchaba a un argentino, un médico argentino, y decía, con su dejo argentino que es tan pegajoso, decía, pero esto es un invento de la gente, de los grupos de poder, dice esto no existe, el COVID que existe, eso nos han metido miedo, y decía, tú ves a la señora esa que pide limosna en el paradero tanto, dice, esa no se lava las manos, esa no usa barbijo, ya has visto si se ha muerto o no se ha muerto, ves al otro que pide limosna en tal sitio, que anda todo sucio, ese, ¿por qué no se muere de COVID? Ese es un invento de la gente. Oye, o sea, tantos muertos es un invento, ya. No vayamos tampoco a ese tipo de, no sé, de fanatismo de pensar que esto es una conspiración para poder. Hay unos que dicen, perdónenme si exagero, pero dicen que esto lo han hecho para poner las antenas 5G y cosas por el estilo, ¿no? sí, no, pero es tanta la incertidumbre que al final uno termina dudando. ¿Qué te digo? Mira, Víctor, yo tengo un estudiante que justamente yo les comentaba a mis estudiantes que tenía una tía que estaba muy mal y que lamentablemente falleció con esto del COVID-19, falleció justamente el día del maestro, ¿no? Mis estudiantes con mucho cariño me decían, profe, feliz día, ¿no? Y yo les dije, muchachos, lamentablemente no tengo nada que celebrar porque acaba de fallecer mi tía. Eh, y, y un estudiante al que le comenté que tenía una tía muy delicada, que ya estaba bastante mal con esto del COVID, me dijo, profesor, le voy a ser sincero, yo no he respetado la cuarentena, me he ido con mis amigos de fiesta y me he puesto mal. Mi mamá me dijo, seguramente por salirte a la calle te ha dado puesto el COVID-19. Y me dijo, sin que yo sepa, profesor, mi mamá me preparó esto ¿cómo se llama? El dióxido de cloro. Dióxido. Exacto, el preparado como indica, ¿no? CDS me dijo, ¿no? Que así creo que se le conoce. Sí, sí. Y me dijo, Ajá. profe, me dio sin que yo sepa y a los 2, 3 días ya estaba bien. Me dijo, profesor, yo sé que esto funciona porque no le estoy diciendo de que yo he visto, de que me dijeron, yo lo he probado. Y es un estudiante que tú dices, pues, responsable, serio, formal, no es un palomilla esos que te pueden contar un cuento, ¿no? Entonces, tú hasta en ese momento te pones a dudar. Yo tengo amigos que decían, no, eso es veneno, eso es lejía, ¿no?
Pero por favor, Víctor, al doctor Pérez Alvela yo le tengo mucho respeto porque él es uno de los que recomienda a lo que es muy bueno para la salud, ¿no? Que es el magnesol. Magnesol Claro. es una, digamos, barato y saludable porque te sube las defensas, te ayuda, te mejora el sueño, en general, te ayuda bastante. Entonces, escuchar al doctor Pérez Alvela que decir que es cierto que esto del dióxido de cloro ayuda y que más bien lo están satanizando, tú dices, no es un fulano, no es un tonto, o de repente un político que busca un poco de llamar la atención, porque no te olvides, creo que tú también lo sabes, el propio Alfredo Segarra, que sabemos que es médico, podemos discrepar sobre su gestión, sobre lo que hizo bien, lo que hizo mal, pero es médico. También apareció Alfredo Segarra desde su página web hablando del dióxido de cloro. ¿Te recuerdas que hace unas semanas apareció, ¿no? Claro. A comienzos de Sí, julio. sí, sí, Entonces, sí, sí. entonces es médico. Al Pérez Alvela, que yo tengo una consideración total por el doctor Pérez Alvela, sale a decir esto y uno dice, pues ya están hablando médicos, no están hablando ignorantes Claro, o gente que no sabe. Entonces ya tengo amigos que también me decían, no, son tonterías, y ya están diciéndome, ya tengo el pomito, ya tengo, ya me lo compré. Entonces es una situación que ya no sabes en quién creer. Ese es el drama, ¿no? Hoy día yo lo sigo a un youtuber, sobre todo en los temas de historia, ¿no? Que es Ugox Chugox. Pero hoy día salió a sacarle la mugre a los que piensan de que este CDS podría aliviar o podría curar, digo, hablo incondicional, este virus, esta enfermedad del coronavirus, ¿no? Y, y también el señor Pérez Alvela, muy reconocido, he tenido la fortuna de entrevistarlo. Él es médico Médico. cirujano, y aparte, sí, aparte es una persona que es muy estudioso, siempre está empapando, siempre está al contacto con otros, con luminarias, no solamente de acá, sino del extranjero, y que se la juegue de esa manera a salir a decir que, que están satanizando el dióxido de cloro, yo creo que es para tomar en cuenta, ¿no? Porque él no es ningún tonto, porque el colegio médico ha salido a decir que esto hace daño, que es una lejía, que va a causar daños renales, hepáticos, y que Pérez Alvela diga, no, si esto es totalmente, no, pues es una cosa que más bien puede ayudar, hay que tener en cuenta. Yo creo que es como para voltear un poquito los ojos y decir, oye, acá hay algo que no anda bien, ¿no? Pero imagínate, estamos hablando de dióxido de cloro y no estamos hablando de tu libro. Y me parece genial que podamos conversar de todo para después aterrizar en tu libro. Tú eres hincha, eres fanático del Melgar. No, hincha del Melgar, ¿no? O sea, cuando se trata de fútbol es pues una persona que está enseguecida, ¿no? O sea, el fútbol es un espacio donde uno no entiende de razones, simplemente de pulsión, de pasión, de emociones, ¿no? Eso es lo que, y por eso creo que me cuesta tanto escribir sobre fútbol. En ese librito incluí una especie de homenaje, vendría a ser como una suerte de crónica, testimonio sobre lo que significa para mí un jugador que es emblemático como Bernardo Cuesta, Ah, mira. y también, por ejemplo, una cosa que nos marcó a muchos, yo no era seguidor, ¿ah? Porque tampoco se trata de mentir, a pesar de que puedan ser cuentos, yo no era muy seguidor, como muchos, de este gran periodista, porque eso sí reconozco que era un gran periodista, Daniel Peredo, ¿no? Pero cómo marcó la muerte de Ah, Peredo cuando justamente iba a cumplir uno de sus sueños, ¿no? Bueno, cumplió uno de sus grandes sueños que era ver a Perú clasificar al Mundial y él narrarlo, pero ya estaba a meses del Mundial y falleció de un infarto, ¿no? Entonces, este relato se llama Morir jugando al fútbol, ¿no? Donde recuerdo esa experiencia, ¿no? Y una conversación que tuve con mi hermano, algo parecida como lo cuento en ese relato que yo le decía, ¿no? Que la mejor manera de morir sería en una cancha de fútbol, ¿no? Porque de alguna manera decían que Daniel Pérez había fallecido pues después de una pichanguita, que se sintió mal, ¿no? Yo decía, pero jugando al fútbol con tus amigos, fulbito, fútbol 6, fútbol de 11, no sé, y que tenga un infarto tocando la pelota, marcando a alguien, yo creo que debe ser una cosa, para mí una felicidad, ¿no? Y recuerdo mucho, y recuerdo mucho algo que dijo Maradona cuando estaba entrenando a un equipo mexicano que estaba en la segunda, no sé si recuerdas, hace 1 o 2 años que estaba en claro, México, el Dorados, ya. creo, no recuerdo ya el nombre, ¿no?
y Maradona, que ya no juega, pero obviamente es entrenador, dijo, si me tengo que morir, que sea en un césped de juego, ¿no? Entonces, eh, también ahí yo también soy fanático, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando se trata de Maradona, ya yo hago acto de fe, ¿no? Pueden empezar a decir drogadicto, cocainómano, que apoya, apoya a Maduro, a Claro. dictadores, era amigo de Fidel Castro. No, a mí lo que me interesa es el Maradona en el terreno de juego, ¿no? Ese jugador que a mí desde chico, No, pero aparte de eso, Orlando, Maradona es campeón acuñando frases, ¿no? Y que excelente. aparentemente él no es un tipo muy leído, pero sin embargo siempre tiene la frase exacta y precisa como para levantar a alguien o como también para bajarlo, ¿no? Para mí genial Maradona. Sí, es que, bueno, creo que hay gente que no repara en esto. eh, el fútbol obviamente se juega con los pies, pero acá está pues donde uno decide, ¿no? Entonces, la habilidad que tienen jugadores, ya no hablando de Maradona, que para mí es el más grande, ¿no? No sé si tú recuerdas a este gran 10 colombiano, Carlos El Pibe Valderrama, que jugaba prácticamente Uy, claro. con las medias caídas y jugaba caminando, pero te ponía un pase, ¿no? Le hacía unos pases, Eh, construía jugadas un con Freddy lanzador, Rincón, con el Tino Asprilla, un gran, sí, sí. y decidía pues en milésima de segundo, o sea, tú le hacías el pase y ella ya estaba decidiendo mientras le llegaba la pelota qué iba a hacer con la pelota, ¿no? Entonces, Juan Román Riquelme, entonces, eso demuestra que el fútbol pues no es simplemente que tú sepas tener talento en los pies, no, acá decides, Maradona, la Es verdad, que, ¿sabes qué, Orlando? Orlando, es mira, que a nosotros nos han vendido la idea de que el futbolista es bruto, ¿no? no, no, Pero yo he jugado algo de fútbol y puedo dar fe que no es así, en el no, sentido que el futbolista tiene que estar muy bien físicamente y también tiene que decidir en milésima de segundo qué es lo que tiene que hacer. Tú mencionabas al pibe Valderrama y él decía, porque claro, era medio lento en cuanto al desarrollo, en cuanto a su movilización de repente, pero ¿dónde radicaba la rapidez de él? En que antes de recibir el balón ya sabía dónde tenía que ir el pase. Y el bueno, tenía panorama, pues ¿no? en el panorama. Entonces era un maestro, ¿no? El pibe Valderrama para ello. Y entonces mucha gente dice, futbolista bruto. No, están equivocados, ¿no? El futbolista tiene que ser un tipo muy inteligente. Obviamente según Goleman, pues hay varios tipos de inteligencia, ¿no? Pero mi respeto para los futbolistas, para los buenos futbolistas, y retornando a Maradona, que la verdad me dio mucha pena ver cómo a veces tú puedes confiar en un amigo y en cuatro paredes puedes hacer tontera y media porque estás en tu casa y que sin embargo filtren un video donde te ves pues en forma calamitosa, por demás ebrio y quizás otras cosas más y que tus amigos a que le has puesto el trago, les has puesto la comida, la butifarra, que terminen deslizando este video a las redes sociales. Qué mal, ¿no? Te refieres al video donde incluso se baja el pantalón y muestra las nalgas, ¿a eso Ese, te refieres? Que ese, está, sí, sí, que está borracho de repente algo más, ¿no es cierto? sí, Sí, parece que algo más. obviamente a mí me llegaba a cada rato porque como mis amigos, mis patas saben que yo soy fanático de Maradona para, digamos, en plan joder, ¿no? Ya que estamos ya Claro, casi sí. 10 de la noche, en plan Sí, molestar, sí, no hay jorobar, problema. Ya, me lo sí. mandaban por WhatsApp y yo les decía, ¿no? En primer lugar, Víctor, se trata de que siempre esté el amigo, o amigo entre comillas, que lo quiere hacer por hacerse el payaso, por la pachotada, que algo que es privado, ¿no? Porque alguna fiesta privada Mm, donde tú estás con tus patas y puedes tener un exabrupto, ¿no? ¿Qué te digo? Como, digamos, una despedida de soltero, ¿no? Donde al novio incluso lo encalatan claro. delante de todos, para darte un ejemplo, Sí, ¿no? claro. Pero uno se quiere hacer el palomillo y el payasito y filtre algo que es muy privado. Hay gente que hace eso en todos lados. Yo estoy Sí, convencido que todos tenemos en nuestro grupo de amigos uno que le gusta soltar algo, ¿no? Y que no claro. se diga lo que somos escritores, porque los escritores, aunque hay gente que no lo reconozca, los escritores vivimos del chisme, ¿no? Entonces, los escritores vivimos del chisme. En el chisme encontramos muchas historias. Claro. Entonces, yo le respondí a un amigo, a un amigo pataza del colegio, le decía, mira,
te voy a ser bien sincero, una vez con unos amigos, terminamos en Guaranguillo, nos habíamos pegado una bombaza, la policía nos quiso detener y cuando nos escapamos corriendo medio tomaditos, incluso yo por molestarlo al tombo me bajé el pantalón, te estoy contando eso, ¿no? Y dije, por suerte ninguno de ustedes me grabó, ¿no? Si no ya todos vieran. Entonces, ¿sabes a qué quería llegar? A que cualquiera un poco borracho se puede bajar el pantalón en la casa con sus amigos. Pero hacer Claro, lo que ha hecho Maradona en un terreno de juego, eso no lo va a hacer pues nadie. O poquísimos, claro. o contados con los dedos de la mano. Es que ahí está el lugar donde yo admiro a Maradona. En su vida privada es como cualquier mortal, porque Víctor, cualquiera se puede emborrachar, cualquiera se puede Por drogar, supuesto. cualquiera puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero jugar al fútbol como lo hacía él, ya, pues son cosas mayores. Un Ahí genio. es donde él es un distinto. Y como tú decías, el hecho de eso de soltar frasecitas que marcan, y tú dices, este tipo que, ¿no? ¿Qué rapidez mental tiene, ¿no? Tiene ahí una genialidad, una rapidez Sí. y frases que la gente se queda encandilada, ¿no? Por ejemplo, tan espontáneo, tan honesto y tan profundo a la vez, ¿no? Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿Cómo no te vas a poner a llorar, pues, no? Yo me equivoqué y pagué, y lo pagó terriblemente, no en el sentido deportivo, sino en el sentido familiar, con su esposa, con sus hijas, todo lo que lo que le produjo la adicción, ¿no? A la cocaína. Un poco para decir como tú dices que ya no es tan temprano, o sea, además los niños creo que dicen, van a hablar de cultura, no se pegan aquí. Hay que tener huevos, ¿no? Para decir, sí, estuve metido en drogas, estuve metido en alcohol, estuve metido en malas cosas. Hay que tener huevos, porque lo que normalmente la gente, sobre todo cuando es muy visible, cuando es una persona pues con relativo éxito, lo que hace más bien es tratar de callar eso, ¿no? Por eso me aplauso para la gente que, bueno, dice, ¿no? Los problemas que uno tiene, los problemas que cualquier mortal suele tener, ¿no? Porque finalmente, como dicen, dentro del ropero, no sé cómo dicen, siempre tenemos un muerto ahí, ¿no? Que finalmente en algún momento saldrá. Entonces, se ha hecho un deporte muy fácil también señalar, ¿no? Tú señalas a la gente, tú dices, mira lo que hace este tal por cual, mira lo que hace esta tal por cual, pero a veces no te miras a ti, o sea, no te miras o no miras tu casa finalmente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ella? Entonces, como dices, con respecto a Maradona, Maradona es y será siempre un genio, porque ¿quién podrá hacer lo que hizo, por ejemplo, ese gol maravilloso que les hace, que parte desde antes de la mitad de la cancha, apilando rivales, y este argentino que se me ha ido el nombre del narrador, Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales, ¿no? Que ha pasado a la posteridad por esa narración tan maravillosa y hace el gol. Eso es, como dicen, de otro mundo, ¿no? Es un gol, pero que nos hace amar el fútbol. Es que justamente, Víctor, hay una entrevista, creo que es en el documental que le dedica a Kusturica, donde dice Maradona, la gente nunca va a poder estar en mi piel en el sentido de que no va a sentir eh, ese momento de jolgorio, de frenesí cuando le hizo el gol a los ingleses. No va a poder sentir nadie la emoción por la que yo pasé, porque fue el gol del siglo, ¿no? El mejor gol de la historia de los mundiales. Y tampoco va a sentir, por otro lado, la contracara cuando yo estoy, pues, embarrado, digámosle, en la droga, en la desesperación, en la cocaína. Y él dice, ¿no? Él reconoce y dice, nadie sabe todas las culpas que yo arrastro, ¿no? El remordimiento, pues, que es común cuando hay una adicción, que tú tienes remordimiento por todo lo que sabes que estás haciendo mal. Entonces, en eso Maradona es absolutamente auténtico, ¿no? Y por eso también para mí es admirable. Pero me encanta mucho una reflexión que hace un escritor español llamado Javier Marías, que dice que incluso digamos, en el semblante del futbolista se ve la genialidad, ¿no? Dice que se detectaba rápidamente en el semblante, por ejemplo, de Alfredo Di Stéfano, también argentino, nacionalizado español, la saeta rubia, que es uno de los símbolos casi estandarte del Real Madrid. Decía, por ejemplo, también el caso de Johan Cruyff. Y cuando menciona a Maradona, dice, en su semblante no se le ve
no se le ve una señal de genialidad, pero se le nota atormentado, ¿no? Y eso lo hace más atractivo, él llama más, o sea, nos es más cercano, ¿no? Y lo compara obviamente con Lionel Messi, que parece más robótico, parece casi frío, parece casi mecánico, ¿no? Entonces, Maradona destila humanidad. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes pensar en Coquín Flores, que era un talentosísimo, ¿no? ¿Y cómo se quedó? Obviamente, yo digo, se quedó, yo hubiera querido ya como él jugar en mi club, como él hincha del Boy, yo jugar en el Melgar, ¿no? Hacer goles olímpicos, jugó en la selección peruana, ¿no? Pero el talentazo que era Coquín, hasta dónde pudo llegar y fue simplemente una promesa, nada más. Lo digo en el mm, sentido de todo el talento que tenía. Yo recuerdo recortes en caretas de los años 80 que decían, este es el nuevo Maradona, el Maradona peruano, y Cuquín mocosito haciendo piques con el balón, en un reportaje de caretas, ¿no? Entonces, Maradona tiene lo bueno, lo malo, lo feo, por eso también me encanta la canción que le dedica a Calamaro y que dice, es la Biblia junto al calefón, o sea, es las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, yo lo admiro a él no, porque es sí, totalmente humano, ¿no? no, Yo, maravilloso. A mí me encanta cuando veo y habla de su madre, ¿no? Esta mujer uf, que vivía en Villa Fiorito y que gracias a esa zurda maravillosa pudo sacarla de ahí y darle, creo, lo que todo hijo puede ansiar para su madre, con los dolores que trae también el hecho de estas conductas de Maradona que creo que pocos podrán adivinar o diagnosticar por qué es, ¿no? Se podría decir que nunca... Sí, dime. sí, tú sabes, Víctor, pues que Maradona es hincha de Boca Juniors, eso lo sabe todo el mundo. Claro. Y bueno, que él también ha confesado que cuando era muy muchacho iba a ver Independiente porque le gustaba ver a Bochini, por ejemplo, ¿no? Que después jugó con él en la Claro. selección, que le gustaba mucho cómo juega Independiente, pero él siempre ha sido hincha, se formó en Argentinos Juniors, en los Cebollitas, todo eso, pero él siempre fue así de Boca. Entonces le preguntan a Maradona qué es Boca para ti y Maradona dice, Boca es como el beso de mi madre, o sea, imagínate, ¿no? ¿Qué hincha Chuy, puede superar una definición así, ¿no? Le dicen, ¿qué es Boca para qué, ti? Es como el beso de mi madre, ¿no? Tú dices, puta qué madre, ¿no? lindo, ¿no? Este Qué tipo que tiene, lindo, qué ¿no? lindo, qué ¿No? lindo. Cuando él dice, yo ya era bastante grandecito cuando me di cuenta que a mi madre siempre le dolía la cabeza a la hora del almuerzo, ¿no? Le decía, era la hora del almuerzo y siempre a mi mamá a esa hora le dolía el estómago, perdón, ¿no? ¿Y por qué el estómago? Sí, Porque decía, no hay presa para mí porque me siento mal, no quiero comer. Siempre mi mamá, por no comer, porque no había una presa para ella, se quitaba la presa para nosotros, ¿no? Cuando yo era grande me di ah, cuenta, y él dice que genial. el primer sueldo que ganó en Argentinos la llevó a comer a la madre a una pizzería ahí en Buenos Aires, ¿no? Y cuenta él con mucho humor, con ese talento que tiene incluso para narrar también, que terminaron de comer la pizza, pagar la cuenta y ya se había acabado el primer sueldo, ¿no? Entonces la lleva a su madre a comer una pizza y ya con eso quemó el sueldo, ¿no? Porque imagínate su primer sueldito en Argentina, siendo que era pues súper modesto, Claro, imagínate claro. que lo Sí, compartió. Por ejemplo, me fascina de los futbolistas, y la mayoría que vienen de ese entorno tan humilde, ¿no? Que salen de la pobreza, ¿no? Que el fútbol es para ellos un escape de su necesidad, ¿no? De su miseria. De que qué agradecidos son con la madre. Eso sí me encanta mucho, ¿no? Porque, sí, ¿qué te digo? es internet, ¿no? Tú y yo, ¿no? Pertenecemos a una clase media. Yo siempre he visto el fútbol como una pasión y nunca como un interés de salir porque a mí nunca me ha faltado un pan, ¿no? Mi sueño era jugar en el Melgar porque soy hincha de Melgar, pero no porque quería ser millonario y nunca esas tonterías que muchos niños ahora en estos tiempos dicen que quieren tener una 4x4 como la de Pizarro, los caballos de Guerrero, de Pizarro y toda la cuestión, o salir con bataclanas, ¿no? A mí me gustaba el fútbol, siempre me gusta el fútbol por el hecho de que es algo que te apasiona, es algo que lo Sí, llevas en la pero piel. ¿cómo ha cambiado esto, no? Claro, yo también he jugado fútbol y es cierto, jugué porque me amaba jugar al fútbol, pero nunca pensé, ¿no? Esto me va a dar la posibilidad de tener un carrazo, de tener mansiones, nada por el estilo. Ahora hay papás que los llevan a la academia de fútbol a los hijos pensando que ellos los pueden sacar de la miseria o los pueden sacar de estar viviendo en una casa alquilada. Y a veces el chico no es tan talentoso como ellos piensan y cuando están jugando ahí en el estadio
ves transformarse al papá desde la tribuna, lanzándole pues unas artes groserías al, al hijo, al rival, al árbitro, y realmente eso se ha ido, creo, se ha ido, no sé, sacando, o sea, saliendo de control, ¿no? Sí, demasiado. Entonces ya prácticamente el padre ve al hijo como su gallinita de los huevos de oro, ¿no? Ojalá que tú me Mm, saques de la pobreza, ojalá tú te hagas famoso. Entonces, para mí se ha trastocado mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en los argentinos admiro no solamente eso, sino que son muy creativos. Tú ves la publicidad que hacen los argentinos sobre el fútbol y son insuperables también, ¿no? No es porque yo sea admirador del fútbol argentino, pero es así. Por ejemplo, sobre la cuarentena, ¿no? Dijeron, ese es nuestro partido más importante. Este partido contra el COVID lo queremos ganar más que los juegos la Copa del 78, la del 86, ¿no? Porque queremos estar otra vez unidos, en familia, etcétera. Entonces, cuando tú ves esa publicidad, te emocionas. Y yo me digo, ¿por qué aquí en el Perú, por ejemplo, no convocan a un capitán de la selección, un futbolista que para mí es ejemplar, como Pablo Guerrero, ¿no? Nadie lo llama para motivar al pueblo. Si utilizamos el fútbol como un mecanismo de unirnos, porque somos un país que nos hemos dado cuenta ahora con claridad lo separado que estamos, lo dividido que estamos, la diferencia entre las clases sociales, ¿por qué no convocar a un futbolista como Guerrero para dar un aliento, una publicidad de levántate Perú, ¿no es cierto? No, Oye, Orlando, no hay pues. ha dado mucho, ha dado justo en el centro y el meollo del asunto. Yo a mí me da mucha pena cuando iba por las calles hace algunos años y veía a niños con camisetas de Argentina, de Brasil, de otros lugares, y ¿quién andaba con una camiseta rojiblanca, con una camiseta peruana? Nadie. Sin Nadie. embargo, estos futbolistas que nos llevan después de 36 años al Mundial y unen a todo un país, a los que viven dentro y a los que están afuera, esa gran hinchada que dicen que por el gobierno de Alan García Pérez tuvieron que irse a trabajar al extranjero y que fue catalogada como una de las mejores hinchadas del mundo. ¿Por qué no utilizar esto, como bien dices, a estos futbolistas para darnos el mensaje de que tenemos que unirnos? Porque si estamos pasando ahora en Arequipa este grave problema, no quiero irme hasta Lima, hablamos de Arequipa solamente, es por la irresponsabilidad de muchos y muchos de ellos son jóvenes. Son De estos chicos, acuerdo. mira, durante la pandemia hay chicos que he conversado con ellos, no, tontera, yo me iba a jugar, me iba a pichanguear. ¿Y cómo? ¿Pero cómo haces? No, sino que hay canchas que son cerradas, no pasa nada y jugamos. Entonces yo les digo un poco de pronto desde mi perspectiva, desde mi edad, ¿no? Les digo, oye, pero tú no puedes, no, o sea, no te das cuenta que tú puedes ser mensajero de la muerte a tus familiares. Me pongo en ese plan un poco paternal porque como hay un amigo que es escritor también, es artista plástico también, y me decía algo, Víctor, déjate de vaina, me dice, si la pandemia hubiera pasado cuando nosotros éramos adolescentes, te asegura que estuviéramos chupando en la plaza de armas, me dice. ¿No? Entonces, como dice que la vaca no se acuerda cuando fue ternera, pero es que esa es nuestra misión también un poco sacudirlos a los chicos, ¿no? No, pero también comparto mucho con lo que te dijo este escritor que Sí, mencionas, sí, sí. porque yo me he puesto a pensar, yo ya estoy para cumplir 40 ahora nomás en noviembre, ¿no? Y me puse a pensar con mis amigos y les dije, menos mal que ya nos ha agarrado ya prácticamente, yo ya ni peino canas porque ni pelo tengo, ¿no? Pero yo les decía, oye, qué terrible ha debido ser o debe ser para un muchacho universitario, ¿no? O un adolescente, porque están en todo el furor de la fiesta, de las hormonas y de la vida social. Claro. Para ellos debe ser algo terrible, ¿no? O sea, tampoco estoy justificando que se reúnan y obviamente, ¿no? La estupidez que podemos ver en Estados Unidos que hacen fiestas para ver quién se contagia, ¿no? Y que después a las 2 semanas se está muriendo la gente, ¿no? Eso ya es totalmente aberrante. Pero Claro. voy al hecho de que, por ejemplo, a mí me encanta el fútbol, pero soy pues consciente de que en esta coyuntura no se puede jugar pues al fútbol, ¿no? Que, o sea, es un deporte colectivo y es un deporte de contacto, no se puede, hay que tener simplemente dos dedos de frente para entenderlo, pero insisto, si tienes espacio libre para hacer un poco de footing, para trotar, para correr,
y no vas a estar acercándote a la gente, puedes hacerlo tranquilamente, y como tú mismo lo mencionas, lo puedes hacer hasta sin barbijo. Pero bueno, Claro. ¿no? No es lo Claro. mismo vivir pues en una avenida grande donde tienes espacio que vivir pues en una zona muy cerrada o en el cercado de Arequipa donde las calles son muy angostas, ¿no? Entonces, depende del contexto, ¿no? Y como digo, también de la educación, porque si algo también demostramos es falta de educación, pero yo creo que en ese aspecto, no es solo el Perú, ¿ah? He visto No, y veo todo el las, mundo. las playas en Inglaterra, los bares en España, eh, se comportan de una manera como que no ha pasado nada, como que no pasa nada, como Sí. que no hemos entendido. Entonces, porque en un momento yo decía, ¿qué nos pasa, no? No, en todo el mundo es así, ¿ah? En todo el mundo es así, como que la gente... Pero yo también, Víctor, lo puedo contemplar desde otra perspectiva, digamos, es que a mí la verdad me espanta salir a las calles cuando tengo, por ejemplo, que ir al mercado a comprar fruta, verdura, etcétera, acá en Cerro Colorado. Para mí es terrible ver a toda la gente con tapabocas, em, pienso que Sí. somos, nos hemos vuelto como esos perros rabiosos que tienen que estar con bozal, ¿no? Entonces digo, ¿qué poder oculto o no tan oculto que maneja el mundo se debe estar regodeando de tenernos así, ¿no? Controlados, maniatados, arrestados, todos con tapabocas? Es un espectáculo terrible, ¿no? Y eso es a lo que yo me resisto a adecuarme, porque yo sí me resisto a aceptar que vamos a vivir así por mucho tiempo, porque digo, esto no es Ojalá que vida, no, ¿no? la verdad. O sea, Víctor, No, ves, sales, te encuentras con tu vecino, con tu vecina y no sabes, ni puedes ver su semblante, porque no sabes si está sonriendo, si está molesto, si está feliz, y la no, gente ahora ni sabe. aparte de eso, Orlando, mira, lo que dices es perfecto porque, mira, nos han quitado la posibilidad de reconocernos, ¿no? Porque estás con tu barbijo, hay gente que estás con sus lentes y encima un jockey, un gorro. No lo reconoces ni hablar. Ahora, si alguno de ellos es tan fisonomista, no sé, por el cuerpo, la forma de caminar, te reconoce y te dice Orlando, ¿no? Te dice, o Víctor, entonces tú y te da temor acercarte a saludar, obviamente, de lejos Sí, le haces así nomás, y como si fuera un apestado, porque obviamente ves la posibilidad de contagio de esa persona que te ha pasado la voz. Mira, a ese grado hemos llegado que realmente espero que pase porque afecta. Yo a veces me encuentro con algunos amigos, grandes amigos, y como decías hace unos minutos, pues nosotros somos muy querendones, no somos de querer abrazar, de chocar la mano, ¿no? Al menos yo soy así muy efusivo y me cuesta, me sí. cuesta. Hace poco me encontré con un amigo de hace muchos años y la verdad, él me reconoció, ¿no? Me dijo, Víctor, entonces yo, bueno, yo solamente estaba con el barbijo y él estaba con su traje así, eso es lo que llaman los EPs, eso que se encontraron en el gobierno regional, bueno, esas cosas. Entonces él estaba con esos EPs, ¿no? Antifluidos, todo, y me pasa la voz y me dio mucha alegría y bueno, al inicio estuvimos conversando de lejos, todo así, y al momento de despedirnos, él me estira la mano. Entonces, yo instintivamente traté de retroceder, pero le di la mano, ¿no? Le di la mano, le apreté la mano, él se sonrió como cuando te haces una travesura, ¿no? Entonces sonrió, oye, chao hermano, gusto de verte, pero te confieso que hice algo que me partió el alma. Estaba cerca de mi carro, desgraciadamente o felizmente ando con esto, y entonces entré al carro y me comencé a echar el alcohol así terriblemente. Mira lo que hemos llegado. La verdad Sí, es terrible. traumante, pero tenemos que salir adelante. Lo que estaba pensando ahorita, Orlando, es, ¿a qué hora hablamos de tu libro? No, cuando desees, ¿no? Pero no, es que son imágenes que a mí me impactan, la verdad. Hablando de eso y de ahí pasamos a mi libro. Este ex ministro que yo, la verdad que tampoco le he visto gran cosa, me pareció un poquito figuretti o muy figuretti. Zamora, si no me equivoco, ¿no? El ex ministro de Salud, Víctor Zamora. Víctor Sí, Zamora. Bueno, parece que en el ministerio era muy querido porque cuando se ha despedido la gente lo aplaudía, prácticamente lo aclamaban, parecía un candidato a la presidencia, ¿no? En el Ministerio de Salud.
Y tú veías en la televisión cómo captaban de que la gente se emocionaba y le daban la mano y lo abrazaban, y él también se dejaba abrazar cuando se ha despedido de la gente, ¿no? Un ministro de salud, ojo, ¿ah? Sabiendo lo que está pasando en el Perú, y le daban la mano, lo abrazaban, le daban, ¿no? Todo, o sea, sí. Y también veías cuando Vizcarra nombraba nuevos ministros, ¿no? Algunos de la emoción, porque imagínate, ¿no? Yo sigo creyendo que hay gente que no piensa en los chicharrones, sino que lo hace por amor al Perú, ¿no? La gente emocionada que juraba como ministro de cualquier cartera, ¿no? Y termina de jurar y quería abrazarlo al presidente, darle la mano, y no, y el presidente como que le hacía la señal y le decía, no hay nomás, le decía como una venia, Sí, 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 sí. y yo te estoy sincero, Víctor, también con mis amigos, cuando ya como que empezó a aflojar la cuarentena, ¿no? Cuando ya era fines de mayo, comenzó junio, que la gente empezó a salir a las calles, yo me encontraba con mis amigos, y la verdad que no, yo no quería hacerlo del codito, ¿no? O Ah, incluso esto que sí, ajá. ¿no? No, Sí, sí. ¿sabes qué le decía? Oye, hermano, nos vamos a saludar como siempre, pero no te olvides que nos lavamos apenas llegamos a la casa, ¿no? Sí, 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 pues, nos dábamos la mano como siempre, pero no te olvides, ¿ah? Porque no, es terrible, ¿no? Es Sí, terrible lo que nos sí. está pasando, ¿no? Y nos tiene pues en un estado total de paranoia. Pero también te pones a pensar, Víctor, que sale, lo dijo Zamora hace varios meses y lo hicieron polvo, y lo ha dicho el presidente Vizcarra hace unos días. En un sentido también del hecho de que no quieren parar otra vez, no quieren otra cuarentena porque no quieren más recesión, ¿no? Lo ha dicho Vizcarra, todos nos vamos a terminar contagiando tarde o temprano, ¿no? Pero Entonces, por qué nos gusta que nos doren la píldora? A ver, cuando creo que el primero que dijo que todos nos van a contagiar fue tímidamente Vizcarra. Después, en radioprogramas, Víctor Zamora también, el ministro fue de Salud, empático. dijo eso. No, Zamora ya fue empático. sí, dijo, finalmente todo nos va, sino lo que pasa que cuando dice Vizcarra es cuando estaba en su pico, como diría Sarabá, en el pico más alto de la popularidad, ¿no? Entonces, ya cuando estás ahí, te perdonan cualquier cosa. Pero con Víctor Zamora, que es medio antipático, De dijo en acuerdo. RP, todos nos vamos finalmente todos nos vamos a contar. Le sacaron la mugre, pero Sí. duela o no nos duela, no sé, es la verdad, Dios quiera. Con los jóvenes yo les decía eso, no digo mucho a los jóvenes porque los chicos adolescentes son irresponsables y tienen pues, razón de serlo porque nosotros también en esa edad pues debemos haber sido, al menos yo personalmente, de repente hasta peor, ¿no? Pero mira, si te vas a contagiar, perfecto, pero contágiate cuando haya mayores medicamentos, mayores estudios, cuando haya más cantidad de camas, cuando si llegas a estar tan mal que puedas ir a una cama UCI que ahí esté y haya solamente una o dos enfermeras para poder atenderte y no para 30 pacientes una enfermera de UCI. Entonces, es cierto, nos vamos a enfermar, pero no ahora, no ahora, no hay que enfermarnos ahora, no hay que contagiarnos ahora, hay que esperar, ¿no? Para poder salir libremente. Esto realmente para mí es traumante, porque uno sale a la calle hace poco, me dijeron, hicimos por el Día del Perú, hicimos un show criollo, veo a don Víctor Marín, que lo conozco hace muchos años, lo he presentado en diferentes lugares, a otros amigos, todos con su barbijo, se nota el temor en los ojos, el alcohol iba por fuera, no por dentro, estos cantantes criollos que antes se tomaban su trago para salir a la faena, por utilizar un término taurino, pero ahora no, el alcohol se lo echaban por todo lado constantemente por temor a contagiarse. Que la verdad nos está tocando, Orlando, un momento muy difícil que va a marcar sobre todo a los que tú decías, a los adolescentes, a los niños. Bueno, nosotros de pronto, yo particularmente sí afecta, pero trataremos de que esto deje huella, ¿no? Sí, y lo que también me afectó a mí, Víctor, fue lo que tú has mencionado, ¿no? Yo con amigos, tengo un amigo español
con el que juego pichangas, también otro amigo venezolano que llevamos un año, 2 años jugando pichanga los jueves, que y obviamente por la cuarentena ya no jugamos, pero que ya cuando empezó a aflojar esto de la cuarentena, salíamos por la calle y yo le decía, oye, ¿cómo estás, Guillermo? Y volteé y como me veía con el tapabocas, decía, ¿quién eres, no? Como tú, yo estaba con mi gorro y con mi tapabocas, ¿no? Claro, Dice, ¿quién ya. eres, no? Aunque sea, levántate el gorro para saber quién eres, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Que no te reconocen, porque estamos, pues, ¿no? Se ven los ojos nada más y uno no sabe bien con quién está Sí, hablando. Es terrible, ¿no? Entonces, qué terrible, qué terrible. Pero bueno, habrá que tratar de pasar este trance tan difícil que estamos viviendo y que esto nos marque positivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, en toda esta cuarentena tenía ganas hace mucho tiempo, por no decir años, de hacer mi página web. Y con ayuda de mi hermano, que vive en España, le he hecho porque no es tan simple también como uno que sea, sobre todo con los conocimientos casi básicos de sistemas que tengo yo, pero felizmente ya le he hecho y ahí está, espero que funcione y ojalá que en algún momento tú puedas escribir algo para mi página. no, Hablemos ahora de tu libro, hablemos de tu libro. Te confieso algo, ¿no? Yo te sigo hace mucho tiempo, me gusta lo que escribes, eh, a veces, no sé si decirlo, pero sí me voy a atrever a decir, a veces sí he derramado alguna lágrima porque soy medio sensiblón así, sobre todo cuando has escrito sobre tu familia. ¿Por qué escribir de tu familia, Orlando? Cuéntanos. bueno, es algo que uno siente que necesita hacerlo. Es como una especie de catarsis, ¿no? Pero, por ejemplo, me emociona mucho que me digas que te he generado en algún texto, en algún relato, alguna lágrima, porque eso es lo que uno busca como autor o como narrador, como ver, ¿no? O sea, obviamente que puede ser una lágrima, una sonrisa, eh, puede ser aversión, ¿no? Puede ser nostalgia, pero Pero que te genere algo. exacto, lo peor que te puede pasar es que tú al lector lo dejes indiferente, ¿no? Claro. Es como que, siempre lo digo, es como que te sirvan un chupe camarones y esté chuma, ¿no? O que esté mal preparado el rocoto relleno. Entonces, como un rocoto que no tuviera relleno, digámosle, ¿no? Entonces, eh, uno busca como ver, ¿no? Por ejemplo, recuerdo mucho, siempre lo menciono, un amigo que es bien crítico, ¿no? Bien, o sea, es el tipo de lector que te quiere ningunear o decir que ya copiaste acá, de allá, ¿no? Y me dice, he leído tu libro y la verdad que no me gusta mucho, pero te soy sincero, ese cuento que le dedicas a tu perro Zico, mi perro Zico fue un perro que murió, y lo tuvimos que dormir porque se quedó tetrapléjico, ¿no? Se golpeó la nuca y ya no podía moverse, fue una experiencia muy dolorosa que recordarlo nomás me pongo triste. Y él que es bien quisquilloso me dice, no pude prácticamente terminar el cuento porque me puse a llorar. Entonces, Mm. el libro este, Bitácora Último los Veleros, que lo publiqué el año 2016, tenía como 30 cuentos, 30 relatos, pero que yo consiga con uno, que un lector quisquilloso eche una lágrima y ya está la meta cumplida, ¿no? Y no es porque Sí, sí. uno diga qué mediocre que eres, no. Eso lo decía alguien tan quisquilloso como De Negri, que como crítico era bastante duro, ríspido, ¿no? De Negri, y Mm, lo mencionaba recordando justamente a Julio Cortázar, un maestro del cuento, que mm, dice en un cuentario, digamos, de 10 12 cuentos, que haya uno o dos que sean buenos, ya, date por bien servido, ¿no? Entonces yo, sí, claro. modestamente, consiga que el lector con un cuento llore, servido, ¿no? Porque le transmití algo, ¿no? Entonces, Y ojo que no es que tú escribas sobre eso, ¿no? Ah, con esto los voy a conmover, con esto no, voy a no, hacer que se rían, ¿no? Simplemente fluye, sale y ahí está. Tú los pones y como tú dices, lo interesante es que le genere algo, hasta antipatía, sí, finalmente, pero que te genere algo. Y este libro que ya ha dado a la luz ahora, eh, ¿cómo le escoges el nombre? Porque el nombre de un libro también tiene que ser llamativo, ¿no? Tiene que ser provocador en algún momento. ¿Cómo escoges el nombre del libro?
Es que mira, justamente la idea era desmarcarse un poco de mi narrativa que apela mucho, como tú sabes, a lo que llaman ahora como para insultarte de autoficción, ¿no? De que uno explora Mm, lo privado, lo íntimo, lo de la familia, ¿no? Entonces, de alguna manera era para desmarcarme de eso, en el sentido de que obviamente mis historias siempre están empatadas o vinculadas con la realidad, ¿no? Conozco una chica que me empieza a contar que tenía un cocodrilo que le había regalado su ex enamorado y que ella siempre lo recordaba, ¿no? Y al final dije, un título que diga unicornios y cocodrilos no tiene nada que ver con lo que es mi narrativa, ¿no? Hasta un lector desavisado puede pensar pues que es un libro de cuentos para niños o de historias fantásticas, ¿no? Porque el título da para pensar cualquier cosa, ¿no? Te deja un poco perdido, sobre todo alguien que no me ha leído, que pueden ser muchísimos, obviamente. eh, Entonces, más o menos va por eso. Y va porque en este libro hay cuentos que son de ciencia ficción. Obviamente que no es mi género, pero lo intenté hacer, ¿no? Como una forma de explorar algo nuevo, que se llama Elecciones en Ariadna. Hay un cuento que tiene mucho también de una experiencia con mis amigos que uno se le ocurrió la estupidez de hacer lo de la ouija en un cementerio, que fue una experiencia horrible, y que también lo plasmo a través de un cuento, ¿no? Que yo nunca suelo plasmar pues historias de misterio, de terror, que no, para eso no, la verdad que no tengo mucho talento, si es que tengo un poco de talento para algo. Entonces, y también hay cuentos fantásticos, ¿no? La ceremonia del espanto, que es uno donde también hablas de padres e hijos, pero en una clave ya fantástica, ¿no? Escapando totalmente del realismo. Entonces, quise jugar con un título que me desmarque un poco de lo que la gente ya está acostumbrada a leerme, pero como tú bien dices, y claro que es así, no es que yo diga, ah, no, con esto lo voy a conmover, con esto lo voy a hacer reír, lo voy a hacer llorar, no, es algo que fluye. Es como que tú abres, ujú. ves cómo discurre, cómo avanza la torrentera, que puede ser pues cuando llueve poco, despacito, como una pequeña sequía, pero viene una llovizna y se abre paso y arrasa con todo, ¿no? Entonces, uno simplemente deja que fluya, ¿no? Eh, Muy bien, Orlando, ¿y cómo escribes tú? Ahí dice que hay dos tipos de escritores. Hay como Mario Vargas Llosa, que dice que religiosamente entra a las 8 de la mañana a su estudio y comienza a escribir lo que se le venga y tiene que salir algo. Y hay otros que están esperando que se le presente la musa inspiradora y ahí comienzan a desarrollar. O no sé, de repente tú eres un tercero. ¿Cómo es que escribes tú? no, mira, siempre mencionan los escritores, haciendo alusión a otros escritores, obviamente, la anécdota de Juan Carlos Onetti con Vargas Llosa, ¿no? Que Onetti le dice, pero no, Onetti uruguayo, ¿no? Y dice, pero sabes, Mario, que vos, ¿no? Sos un escritor que está casado con la literatura, tú te has casado con la literatura, le dice, porque tú todos los días tienes que, ¿no? Responderle, tienes que estar ahí a su lado, darle cuentas, rendirle tributo, pleitesía, no sé, no es como con tu esposa que todos los días la tienes que saludar, le tienes que dar un beso, le tienes que decir buenas tardes, buenas noches, hasta mañana. Esa es tu relación de casado, es una relación de matrimonio. En cambio, la mía, le decía Onetti, es una relación prácticamente eh, de un ser libre, ¿no? Como la que uno tiene con una prostituta, que la llama cuando les da la gana, ¿no? Una relación más, digamos, viciada, si cabe el término, ¿no? Entonces, tú estás casado con la literatura, tienes que responder todos los días y yo cuando a mí me dé la gana, ¿no? Más o menos por ahí también iba, digamos, la mirada de Cortázar, ¿no? Para hablar de los del boom, ¿no? Yeah. García Márquez también era muy disciplinado, contrario a lo que piensa mucha gente. García Márquez incluso se ponía un mameluco. Esto es bien llamativo, se ponía el mameluco o mono, como le dice en España, porque él decía, Sí. así como el mecánico se pone su mameluco y está trabajando y se llena de grasa y se ensucia y suda y termina desgastado por estar reparando el motor de un coche, yo también me estoy sacrificando, estoy gastando horas intelectualmente, obviamente, pero me estoy esforzando. Entonces, para sentir que también él era como una especie de obrero o trabajador, se ponía el mameluco y escribía con mameluco, ¿no? Entonces, imagínate, Vargas Llosa y García Márquez son disciplinados, pero obviamente en ese aspecto Vargas Llosa creo que le ganaba mucho. Pero es que hay gente que tiene la idea de que García Márquez era, pues, ¿no? Hacían una comparación, recuerdo,
que decían que como que García Márquez sería el palomilla de la clase y Vargas Llosa el chanconcito que anota todo. No, no, no. El estudioso. García Márquez también era muy aplicado, muy estudioso y por eso era uno de los primeros puestos en el colegio, ¿no? Y por eso incluso se ganaba becas. Vargas Llosa más bien como estudiante, digamos, hasta podríamos decir que fue un estudiante mediocre, pasaba desapercibido. Sí, sí, Y es ni cierto. siquiera, y ni siquiera en materias pues era muy aplicado, ni siquiera lo que tenía que ver con literatura, nada, pasaba desapercibido. Pero en cuanto al compromiso que tiene con la escritura, él todos los días escribe, ¿no? Entonces, es lo que yo de alguna Es un manera... obrero, él, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Yo cuando lo entrevisto a Hildebrand en el año 2012, yo le digo, no, es un obrero. Y Hildebrand me dice, sí, pero es un obrero que se convierte en el arquitecto de Brasilia, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, no, yo le digo, bueno, eso es un obrero porque todos los días pone ladrillo en ladrillo, ¿no? Y Hildebrand, ¿no? Puntilloso, ¿no? Perspicaz, me dice, sí, pero es el obrero que termina convirtiéndose en el arquitecto de Brasilia. Es una frase excelente, ¿no? Que es lo que te transmite. Y él me dice algo, de repente un poco exagerado, pero de alguna manera también lo puedo compartir. Me dice, ¿usted se cuenta, Orlando, cómo Vargas Llosa tiene un libro que, me dice Hildebrand, ¿no? Exagerando me parece un poco, un libro de cuentos que es un mamarracho, que no pasa nada como Los Jefes. No tiene ningún punto de comparación con su novela La ciudad y los perros, ¿no? Él me dice, es otro escritor. Tú lees Los Jefes y no te gusta. Al menos a mí no me gusta, me dice Hildebrand, ¿no? En cambio, lees La ciudad y los perros y dices, este es un maestro, ¿no? Cómo trenza las historias, los personajes, la novela magnífica, me dice, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, que le tira palo a Vargas Llosa, le da duro por su ideología, por su pensamiento político, él reconoce que es admirable como novelista y que dice que sus 3 primeras novelas, ¿no? Son lo mejor, ¿no? Y que por eso ya pasó a la posteridad. Entonces, sí, él es obrero. Yo quisiera, como él, ser un obrero en el hecho de estar comprometido y casarme con la literatura y escribir todos los días, pero no puedo hacerlo. Lo que yo tengo es que también trabajo, y tú sabrás, Víctor, yo enseño, y también enseño literatura, el teletrabajo, enseñar por la vía virtual. Muchos padres de familia creen que es el profesor está más relajado en su casa, no, No, para nada. te desgasta más, te estresa más, te cansa más, y por eso te digo con mayor razón, todo el día frente a la computadora haciendo clases, preparando clases, corrigiendo trabajos, digo, aprovecho un rato, 20 minutos para salir a trotar, a correr, para liberarme del estrés, ¿no? Entonces, es que con mayor razón, porque uno está encerrado en la casa y todavía trabajando frente a la computadora todo el día. Entonces, te decía esto porque te mencionaba esto del teletrabajo, que estaba diciendo, por el trabajo que tengo poco tiempo para escribir, en el hecho de que me planteo un día a la semana al menos escribir un relato, ¿no? Entonces, mi deseo siempre es al menos trabajar un relato una vez a la semana, un día de la semana, ¿no? Pero Y durante también, toda esa semana, durante toda la semana, mientras haces tu teletrabajo, de pronto te, te viene así alguna idea, ¿apuntas la idea y después la desarrollas o no? la idea, Víctor, te persigue, te está ahí molestando, no te deja Ya. dormir. Imagínate que estoy agarrando un libro de, no sé, de Cortázar o de Onetti o de Donoso, y estás leyendo el libro y leyendo un párrafo te acuerdas de algo, te viene una idea, y llegas en un momento en que ni siquiera puedes ver la televisión, leer un libro, ver una serie, una película, e inclusive si estás trabajando, estás más intranquilo pensando en esa idea, en esa imagen, en esa frase, que en tu vida, digamos, cotidiana. Entonces es como una cuestión que tú dices, me tengo que deshacer de esto, porque es como una incomodidad. Para que se entienda tal cual, es como que tienes una piedra en el zapato, entonces ya no puedes seguir caminando porque te tienes que poner el zapato y echar la piedra, ¿no? Entonces es así. Entonces hay un momento que tú dices, no, ya es imperativo, ¿no? Entonces es cuando yo abro el Word, porque yo no escribo a mano, ¿no? Abro el Word y en el editor trato de plasmar esto que me obsesiona, que me molesta, que me irrita. Y lamentablemente, pues, mi formación, yo no estudio literatura, yo soy pues alguien que se ha hecho solo, soy un lector profano que se puso a escribir. Mi formación es pues de encontrar en las heridas, en las cuestiones que te han marcado para mal, en los traumas, el mayor, digamos, caldo de cultivo
digamos, el germen para mis historias, ¿no? Entonces, Y hablando de tus historias, perdóname que te interrumpa, César Hildebrand, que para muchos es un referente, yo lo admiro mucho, ¿no? Creo que muchos admiran a César Hildebrand, al margen de sus cuestiones, ¿no? A veces de ser medio cascarrabias y que, como diría mi madre, que todo la pesta, ¿no? Al margen de eso, ¿cómo llegas tú? ¿Cómo, o sea, en algún momento te ha hablado él sobre tus textos? ¿Qué relación tienes con César Hildebrand? ¿Cómo es esto? yo terminé justamente con un personaje que aparece mucho en mis relatos, que es Micaela, una chica con la que estuve muchos años y me marcó mucho. Termino con ella y tenía que escapar de la ciudad porque todos los entornos o ambientes de la ciudad me recordaban a ella, porque nosotros, imagínate, ¿no? Salíamos del Cine Planet cuando había solo un Cine Planet de la Avenida Ejército, salíamos del cine, íbamos hasta su casa que vivía en Bustamante Rivero, y cuando éramos jóvenes, pues, y ni siquiera teníamos para la combi, nos íbamos a pie, desde la Avenida Ejército hasta Bustamante Rivero, a pie, ¿no? Conversando, fumando un cigarrito, ¿no? Conocíamos la ciudad, los malls, los parques, entonces cualquier parte de la ciudad me remitía a ella, entonces era como que yo ya estaba asfixiado de Arequipa porque decía, toda la ciudad es ella, ¿no? Todo ambiente es Todo ella, me ¿no? recuerda a ti. Sí, lamentablemente, ¿no? Sí, entonces y me fui a Lima, eh, le hice una entrevista, recuerdo que fue a Cueto, Alonso Cueto, una entrevista y me contactan de Lima para un semanario, Siete se llamaba el semanario, y me dicen, me ofrecen que yo me voy a hacer cargo del área cultural, ¿no? Tú vas a ser el jefe de la sección cultural de la revista, ¿no? Y entonces me causaba mucha gracia porque ahí también ves el recelo que tienen los limeños sobre con los provincianos y peor aún si somos arequipeños, ¿no? Porque estaban pues los chicos de la UPC, de la Universidad San Martín de Porres, ¿no? De la PUC. Entonces decía, mira, vení este arequipeñito y nos lo ponen de jefe de nosotros, ¿no? Y ni siquiera he estudiado pues periodismo, ¿no? Porque yo no estudio periodismo. Yo ingresé a periodismo en la UNSA y dejé la carrera porque la UNCE era un caos y terminé estudiando ingeniería porque en mi casa me decían que había que estudiar una carrera decente, ¿no? Entonces, sí, porque yo quería ser periodista, quería estudiar periodismo, pero al final no lo terminé. Y ellos te Yeah. miran con el cielo como diciendo, viene este provinciano y es nuestro jefe, ¿no? Y al final, pues yo trataba de pulsearlos porque tampoco yo era, pues, así, digamos, el tipo ese que te quiere, que va al choque, ¿no? Yo vivo en un afán tranquilo, no afable para llevarme bien con ellos. Pero la cuestión es que fue una experiencia muy interesante porque hablaba con directores de cine, con actrices. Eso sí hay que reconocerlo, pues en vida, en Lima la vida cultural es mucho más intensa porque la ciudad es más grande, los centros culturales, los entornos, es muy, ¿no? Es totalmente Sí, sí. distinto. Entonces era muy, muy interesante, pero por ejemplo, cuando yo quería escribir una crónica sobre lo que para mí era vivir en Lima, que para mí era una ciudad detestable, ¿no? Teniendo sus pros y sus contras, haciendo las sumas y restas, yo le veía más lo negativo. Y en el semanario me decían, no, ¿cómo vas a escribir de esto, no? Tú todavía que eres de arequipeño, que vienes acá, deberías más bien estar agradecido, ¿no? Que estás trabajando en Lima. Entonces, como cuando yo quería mostrar la cara más, digamos, la menos amable de la ciudad de Lima, como que no me dejaban ser, ¿no? Entonces yo a raíz de esto, contacto a Hildebrand para hacerle una entrevista para esa revista, ¿no? Y él generosamente me acepta la entrevista en su casa y yo le digo que lo que más me interesaba era hablar de literatura, no hablar de política, ¿no? Entonces él me dice, ah, no, si vamos a hablar más de libros, encantado, ¿no? Porque si me dices de política, no acepto yo, ¿no? Porque ni me conocía, ¿no? Entonces tuve la suerte de Ya. que voy a su casa y hablamos como 2 horas, ¿no? Incluso la conversación terminó abruptamente porque yo en una pregunta ya le llego a decir qué le gustaría que pusieran en su epitafio, ¿no? Y él me dice, es una pregunta muy desagradable, pero dado que se trata de usted, me dice, le voy a responder, ¿no? Y se molestó, ¿no? Y como que no le gustó porque pensó en la muerte, ¿no? Como una pregunta más, Claro. como él, no desagradable y ya, ¿no? Pero hablamos como 2 horas largo y tendido.
Entonces yo en ese momento le llegué a comentar que en este semanario no, algunos textos, por lo que era muy crítico, como era La vida en Lima, no me los querían publicar, ¿no? Y él me dijo, pues, mándamelos, ¿no? Mándamelos y yo veo y lo publicamos, ¿no? Entonces yo a raíz de unos textos que me censuraron, porque yo lo entiendo como censura, ¿no? Los envié a Hildebrand y él empezó a publicar mis textos, ¿no? Y de esta manera yo empiezo a colaborar con el semanario, imagínate, desde el año 2012. Mañana cumple 500 ediciones, imagínate, porque el Mm. semanario aparece en el 2010. Imagínate, 10 Oye, años. dime, dime, Orlando, y cuando tú quieres entrevistar a César Hildebrand, que de todas maneras pues, puede ser un cuco para muchos, ¿te preparaste mucho? ¿Tuviste cierto temor o no? La verdad que no, porque yo le quería preguntar sobre lo que a mí más me gusta, ¿no? Y sé que él pues es un lector atento, agudo y que le apasiona la lectura y ponernos a hablar de Scorza, de Reynoso, de Vargas Llosa, ¿no? De la Mm. literatura peruana, del periodismo también. Para mí era un placer, ¿no? Y sí, Y él, como él, él ha él es, escrito, dice, bastante poesía, ¿no? Él es, dice que ha escrito mucha poesía, pero le da vergüenza, dice ver. eso, por ejemplo, no le llegué a preguntar, ¿no? Y más bien sí le pregunté si se arrepentía de haberse decantado por el periodismo y haber dejado de lado la literatura, ¿no? ¿Y qué Y dijo? él, y él dijo que no se arrepentía, que su decisión era en esencia ser periodista y estaba bien su camino el camino que había tomado. No, por ejemplo, esto que me comentas lo ignoraba, no le llegué a preguntar si había escrito poesía, ¿no? Sí, Quizá, dice que ha ¿no? escrito mucha poesía y dice que cada vez que por algún momento, por cuestiones de nostalgia, comienza a revisar lo que escribió en poesía, dice que le da vergüenza. Eso es lo que escuché en algún momento a él. Yo la verdad lo sigo mucho a Gillian porque me parece un tipo, aunque suene mal esto, pero es adorable para mí, dentro de su forma de hacer. Es bien tierno, me parece que es un tipo, Ex- lo he ex- visto, Exacto. ¿no? Mm, Exacto, Víctor. Tiene una ternura que es un poco extraña, ¿no? Una mm. ternura peculiar, pero es un tipo muy dado a la ternura. Eh, Sí, sí, sino que pero, a pero, veces, a veces se pone ese papel, me parece ese papel de muy cáustico, de muy agudo, afilado, que es, sí, ¿no? no, Pero sin duda, tiene buen corazón. Mm, sin duda lo es, pero también si sabe que tú vas a hablarle de un tema que a él le interesa y que lo vas a hacer con la mayor sinceridad del caso, ¿no? Y yo creo que él es un tipo muy abierto en ese sentido, ¿no? mm, Pero me has hecho recordar que cuando él todavía salía en la televisión, una vez en Año Nuevo, fin de año, escribió un texto para cerrar su programa sobre Navidad y Año Nuevo, ¿no? Y cómo solo celebran la Navidad los ricos y los pobres simplemente están en la necesidad. Y escribió el texto, o sea, su cierre de programa era más un poema que un artículo, ¿no? mm. ¿no? Entonces, ahí me estoy haciendo acordar, ¿no? Es claramente Sí, un sí, poema y que lo leí en la no, es muy televisión, bueno. ¿no? Sí, Es sí, sí, bueno, pero como tú dices, más se fue para el lado del periodismo, ¿no? sí, Y claro, él es un maestro finalmente, ¿no? Bueno, sí, hemos conversado bastante, imagínate, son 1 hora con 18 minutos y pareciera que son 18 minutos. no, Orlando, gracias, pero antes que vamos a comenzar unos minutos más, la gente me ha estado preguntando cuando yo le dije que te iba a entrevistar, me decía, ¿y ahora cómo hago para conseguir su libro? Porque de pronto a veces uno no se da cuenta de las cosas en el sentido de que hay mucha gente tú tienes mucha gente que te sigue, mucha gente que espera por hacer, no sé, una analogía, que como la estrella de rock que saque su tema para poder escucharlos. Hay mucha gente que quiere leer tu libro. ¿Cómo puede hacerlo? Mira, Víctor, justamente y con esta situación de la cuarentena, que ni siquiera está la posibilidad de que puedas dejar pues en alguna librería, ¿no? Bueno, creo que ya hay unas Mm, librerías del centro, creo que el lector también está haciendo ya delivery, ¿no? Pero eh,
en esta situación la mejor manera de comprar el libro es contactándome, ¿no? Por las redes sociales, por el Facebook o por el Twitter, me contactan, ¿no? De alguna manera, como te digo, me compré una bicicleta y uno busca pues un lugar de encuentro para hacer una especie de delivery, ¿no es cierto? ¿Qué te digo? Ya lo estoy Ah, mira, haciendo. Hay gente, por ejemplo, me gusta mucho esto que inclusive hinchas de Melgar me dicen, Orlando, te sigo como hace mucho tiempo, me gusta lo que escribes y quiero tu libro, ¿no? Entonces buscas puntos de encuentro, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Cerro Colorado, puede ser pues frente al mall, o gente que vive en Yanaguara, Caima por la Avenida Ejército, gente que vive por Yanaguara, digamos, el Óvalo Quiñones o el Parque de la Católica, dependiendo de la parte donde viven que sea más cómoda. Y así, ¿no? Es la forma como en esta coyuntura podemos compartir los libros, ¿no? Entonces, si tú sabes, Víctor, de cualquier persona, cualquier lector que esté interesado en leer el libro, que me a contacte tu por número las redes telefónico. sociales. Ah, también a mi Vamos a número, ¿no? poner, porque, claro, vamos a poner finalmente, el video queda, entonces vamos a poner ahí a tu número de contacto para que la gente lea, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen cada vez se lee menos, pero yo no creo que sea tan cierto, ¿no? Siempre la gente está ávida de leer. Lo que hay que, de alguna manera, si cabe a los chicos, orientarlos hacia la lectura, ¿no? Yo me acuerdo cuando era muy pequeñito, mi padre, que era un gran lector, cuando me pescó leyendo esos cómics, yo tenía los de Tarzán, toda la colección de Edgar Rice Burroughs, ahí me encantaba esa, la de Greystock, me encantaba leer, y mi padre, cuando me vio leer, porque la verdad leía, tendría 8 años, ¿no? Leía a escondidos eso, porque mi padre quería que lea obras así de trascendencia, pero yo todavía no estaba en eso, quería divertirme con Tarzán, con Superman y todos esos cómics, y entonces mi padre entró en cólera, ¿no? Entonces, pero es una buena forma de comenzar con la lectura, así que yo sé que muchos jóvenes seguro van a querer ver, leer tu libro. Carlos Rivera, a quien le mando un enorme saludo, un gran abrazo, me pasó y lo he ojeado, está espectacular tu libro, así que yo sé que van a querer mucha gente tenerlo en las manos. ¿Tú crees que en algún momento la gente se deje seducir más por leer digitalmente un libro? ¿O siempre habrá que tenerlo el libro así, en ese romance de poder palpar el papel y marcarlo con su resaltador o con el lapicero? ¿Qué crees que nos viene en los próximos años? Bueno, Víctor, lamentablemente el hecho de que el libro, la lectura se vuelva absolutamente por medios digitales es inevitable, ¿no? Que es algo ya, ¿no? Con esta situación del COVID-19 se ha acelerado todo. Recuerdo un libro muy interesante de Andrés Oppenheimer que se titula Sálvese quien pueda, ¿no? Y que Mm, Oppenheimer hizo una investigación muy sesuda, muy profunda, viajó por las potencias, por los países más avanzados, el futuro del trabajo en la era de la robotización, ¿no? Y en ese libro dice que más o menos para el 2030 el 47% de los empleos, digamos ya el 50% de los empleos van a desaparecer a raíz de la automatización. Es decir, que en un hotel te va a atender un robot, ¿no? Que en digamos, en metro o en Plaza Vea, en vez de una cajera o un cajero o la que atiende, ¿no? Va a aparecer un robot para comprar un boleto de avión, etcétera, ¿no? Hasta en el parqueo. Entonces dice que muchos empleos van a desaparecer y lo que ha pasado este año va a acelerar esta situación de la mm, robotización. Entonces va a haber mucho sí, desempleo y lo que va a sobrar, Víctor, es tiempo. La gente va a tener más tiempo para descansar, más tiempo para el ocio y obviamente sería lo ideal pues de que cultivemos el hábito de la lectura. Y una cosa más que quería apuntar antes de terminar, que tú hablas de los cómics, justamente Jorge Eslava, que es profesor y escritor, Jorge Eslava dice, tenemos que arrancar la idea, desaparecer, erradicar la idea de que el cómic no es también parte de la literatura. El hábito de la lectura tiene que partir con eso. Jorge Eslava dice, a los jóvenes justamente, tú puedes encandilar a tanto joven que le guste el cómic diciéndole, o hablamos del manga, ¿no es cierto? Que también le gusta a claro, muchos, ¿no? Entonces, claro.
El manga, el cómic, también es literatura, ¿no? Entonces ese punto de Claro. partida. Y el hecho que también tú mencionas, ¿no? Yo también a veces me sale, ¿no? Y decimos, no, ya no leen los jóvenes. No, los jóvenes leen y escriben muchísimo. Yo les digo a los Sí. muchachos, oye, imagínense todo lo que ustedes escriben en sus chats de WhatsApp, en lo que ustedes escriben en sus muros, escriben muchísimo y leen bastante, pero leen, pues, en la mayoría de los casos, leen, pues, cosas que no valen la pena, ¿no? Eh, yo me cierro bastante en lo que es literatura de autoayuda, ¿no? Mal llamada de autoayuda porque esa literatura no sirve para nada, ¿no? Ciertos autores que a mí no me gustan nada, como Pablo Coelho, por ejemplo, ¿no? Pero también soy un convencido de que es preferible que lean autoayuda que no lean nada. Es preferible que lean eso a que no lean nada, ¿no? ¿No te gusta Pablo Coelho? A mucha gente no le gusta Pablo Coelho, que vendría a ser como para algunos ¿cómo se llama este cantante? Creo que es guatemalteco. Ay, se Arjona. me ha ido. Arjona. Más o menos, el Pablo Coelho sería el Arjona de la literatura, ¿no? No, es que yo, yo te digo que no me gusta Coelho porque no le encuentro sustancia a su narrativa, ¿no? Pero lo que pasa con Arjona, yo ya siento que ya es pose, ¿no? Y, y me, Muy y me, enrevesado. y me- y me encanta por eso Alberto Fuguet. Alberto Fuguet dice, me sentía mal diciendo que no me gustaba Silvio Rodríguez, ¿no? Y que no me gustaba ese tipo de música de protesta y la trova y toda esa cuestión, ¿no? Todos mis amigos en la universidad estaban con eso y yo tenía que fingir que me gustaba. Me sentí libre cuando dije no me gusta. A mí la verdad no me gusta Silvio Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Tú cuando lo hizo Fuguet, te sientes ya libre y dices lo puedo decir, ¿no? Entonces yo alguna vez lo he comentado y he dicho, oye, si me ponen una canción de Arjona, bueno, la escucho, ¿no? Sé que no es profunda, ¿no? Pero la escucho, ¿no? Entonces, es como que un día estás esperando que te atiende el dentista o estás esperando que te arreglen el carro y te pones a leer Condorito o te pones a leer, no sé, ¿no? No, Mafalda, no, ¿no? ¿No te gusta esta parte donde dice, érase una vez una prostituta llamada María? Así inicia uno de sus libros de Paulo Coelho, ¿no? Una prostituta y le pone el nombre de la Virgen María y comienza como un cuento, érase una vez. Bueno, sí, hay mucha gente que lo toma a Coelho como un tipo muy superficial, ¿no? Muy, con falto de trabajo, pero como tú dices, a que lean otras cosas que comiencen leyendo eso, ¿no? Y siempre será bienvenida la lectura. Sí, Bueno, lo mismo puede pasar conmigo, Víctor, que empiecen leyéndome a mí, terminen leyendo pues a los grandes maestros, ¿no? Entonces, uno, uno también tiene que saber ser humilde, ¿no? Y bueno, lo único que te quería decir es que te agradezco mucho por esta conversación, porque como tú dices, hemos no, hablado de todo, hemos hablado de la coyuntura, hemos hablado un buen rato de Maradona, que para mí es una de las cosas más felices que me puede hacer hablar de Maradona, que es pues mi máximo ídolo. sí, sí. Hemos hablado A mí, de a mí me libros, partió el alma, Orlando, me partió el alma en el Mundial cuando se le ve a Maradona yendo con esa enfermera de la mano para que le hagan el antidoping y después sale positivo. Me partió el alma porque para mí, o sea, Maradona para mí ha sido uno de los genios del fútbol. No lo he visto jugar mucho a Pelé. Pelé es un buen futbolista, lo he visto por los videos mayormente, y hay unos que dicen que fue completo, que él jugaba derecha, izquierda, cabeceaba muy bien, no sé, pero por cuestiones de la vida, mira, de repente tuvo una buena conducta, o sea, una buena forma de llevar su vida Pelé, Edson Arantes, don Nacimiento Pelé, pero mira lo que le ocurre con su hijo, ¿no? Que se vio metido en escándalos, en drogas, inclusive hasta preso. Un hombre que se supone que había formado bien a sus hijos, pero así es la vida, ¿no? En cambio, Maradona, a mí me encanta escucharlo, pero ahora verlo en esos trances de que a veces ya no puede articular palabras, me duele el alma, la verdad, pero es parte de la vida, ¿no? sí, bueno, hablando un poquito de Pelé, mira, tú sabes que ahora, producto de esto de que no hay fútbol profesional en el Perú, ya va a volver en agosto, ¿no? No sé cómo va a volver con la situación que vivimos. Va a volver solamente en Lima, ¿no? Para variar otra vez el centralismo.
Pero bueno, Ya. tú sabes, en Frecuencia Latina los domingos están pasando partidos de recuerdo, ¿no? Del Perú en los mundiales, ¿no? Sí, sí, Ya, sí, sí, sí. yo he visto hace unas semanas por primera vez un partido entero de Pelé, justamente el que dicen el mejor partido, según la FIFA, uno de los mejores partidos, donde hubo más técnica. El Perú-Brasil creo que fue el 4-2 de México 70. Y la verdad, Sí, sí, claro. el mejor Brasil seguramente, porque todos dicen que el mejor Brasil fue el del 70 con Pelé, ¿no? Eh, la verdad, de repente estoy cayendo en mi mala onda o en mi hinchaje, que soy antibrasileño, ¿no? Pero no vi gran cosa de Pelé, la verdad, incluso Jairzinho los veía más habilidosos, la verdad. Entonces, me empujó un partido entero de Perú-Brasil que dicen es que es uno de los mejores partidos de los mundiales y no he visto gran cosa de Pelé. Es que lo que Bueno, pasa, Orlando, es que, mira, de pronto esto tiene para conversar una hora más, pero la diferencia para mí es que lo que tú dices, por ejemplo, el Mundial del 70, si tú miras a quienes acompañan a Pelé, es puro monstruo, sí, son cierto. tipos habilos. En cambio, si tú miras la selección de Argentina con Maradona, mucha que la verdad no hay mucho, ¿no? Maradona era pues, de repente estamos pecando de fanáticos, ¿no? De muy hinchas de Maradona, pero Maradona era el equipo. Sí, pero no te olvides también que estaba Ruggeri, ¿no? Que era machetero lo que tú quieras, pero era bravo. Burruchaga, que era muy talentoso. Jorge Valdano, que jugaba en el Real Madrid, ¿no? A veces también los menospreciamos un poco. Pero sobre lo que Pero mencionabas ah, de la imagen esta del Mundial del 94, yo incluso la ponía en mi portada, cuando volvían los mundiales o era época de mundiales, ponía esa imagen recordándola porque a mí también me marcó mucho, como dicen, de portada de tu muro, no sé cómo se le llama, la que aparece ahí grande, ya, la enfermera, la gordita esta que lo lleva de la mano prácticamente que lo está llevando al matadero, ¿no? Porque ahí es sí, la pues despedida sí, sí. total, ¿no? Ah, Y también ahí están pues las teorías de conspiración, visto que tú también debes conocer, ¿no? Eh, que Joao Belange, que en ese tiempo era presidente de la FIFA, Brasil no campeonaba 24 años, ¿no? Que él sí, quería pues. terminar su mandato, que después tomó otro mafioso como Blatter, el suizo, y que quería despedirse haciendo que Brasil campeone. Y que, en primer lugar, tú recuerda que Argentina llega después de perder 5-0 con Colombia, Colombia lo deja, y Perú hace solamente un punto, empatándole a Paraguay en Lima, que terminó 2-2. El único punto de Perú sirvió para que Argentina juegue el repechaje y Paraguay se quede fuera del repechaje, imagínate, a la suerte de Argentina. Sí, sí, Maradona sí. vuelve después de cumplir su etapa de castigo por el doping y todos lo dicen. En el partido contra Australia, ni en Australia, ni en Buenos Aires hubo doping. ¿Por qué no querían hacer doping? Porque seguramente salía positivo. No hubo doping porque querían que de todas maneras Argentina esté en el Mundial, porque la FIFA primero ve el billete. Entonces, un Mundial con Sí, Argentina y con Maradona es otra historia. Pero cuando ya estaba dentro Maradona, dijeron, ya ahora sí nos hacemos de este. Porque habla mal, quiere que juguemos en la noche, no quiere que juguemos con calor, nos ataca mucho, ¿no? Es un rebelde, es un revoltoso. Y aparte ya está viejo. Entonces ahora la mejor manera es que aparezca un doping, ¿no? Muchas teorías de conspiración dicen que eso ha sido planificado y que incluso que el fallecido Grondona fue el que lo vendió, ¿no? Acordó con Blatter, perdón, con Avalanche y terminó de vicepresidente de la FIFA. Entonces, hay mucha mafia en el fútbol, la verdad. no, en el fútbol hay mucha mafia. Y los argentinos también lo saben porque en Argentina tampoco son santitos, ¿no? Acuérdate de Perú-Argentina. Pero yo creo que Sí, en ese mundial lo vendieron a Maradona. Es decir, se arregló ahí su cabeza, ¿no? Entre los poderes. Porque la conducta de los mandamases de la FIFA es de gángsters. Eso sí, yo lo sí. tengo clarísimo, ¿no? Es decir, Entonces, y eso para recalcando a cada momento, en cada momento, Maradona que no tiene pelos en la lengua, ¿no? Y que conoce el fútbol desde dentro como futbolista, como dirigente, como director técnico. Entonces, yo creo que hay que hacerle caso. Si no, lo que pasa es que a veces lo vemos en ciertas actitudes a Maradona que eso le baja un poco la autoridad, ¿no? Pero Maradona siempre será Maradona. Orlando, muchas gracias por haber dialogado con nosotros. Volveremos a conversar porque creo que debemos volver a conversar, pero solamente hablar de fútbol, hablar de Melgar, hablar de esos hombres
que vestían la camiseta rojinegra sin pensar cuánto me van a pagar, sin pensar de que hoy me puedo lesionar. Tanto, por ejemplo, yo tengo amistad con Eduardo Patato Márquez, que para mí es ídolo de ídolos, ¿no? Así que en algún momento de pronto le invitamos a él para que pueda conversar y no sé, y hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Orlando, muchas gracias. Para terminar, Víctor, me hace acordar a Patato, que yo no lo he visto jugar, lo vio mi abuelo, mi padre, ¿no? Pero que ha sido, pues, es un ídolo, es una leyenda viva del Melgar. Esa frase magnífica que dice más o menos así, que no la recuerdo tal cual, ¿no? Que dice: cuando me pongo esta rojinegra me siento más orgulloso que el mismo Misti, ¿no? Esa de Patato también es muy buena, ¿no? Cuando me pongo esta rojinegra me siento más orgulloso que el mismo Misti, ¿no? Entonces es algo que sentimos los hinchas de Melgar. Gracias, Víctor, por tu conversación, que me ha alegrado No, hermano, mucho. está muy bien. Y de todas maneras te haré llegar un ejemplar de cuando pase esta situación Gracias. y lo puedas leer, Orlando, porque hablando siempre en de físico. Patato, hablando de Patato, un día Patato estaba conversando en el estadio Melgar, le hice una nota, ¿no? Y estaba ahí en Melgar, en el estadio Melgar, en la misma cancha en el césped, y él me dice, así me dice, ¿no? Hinchando el pecho, yo aquí lo hice llorar a Pelé, me dice. Imagínate, Y me imagínate, contó ¿no? que había jugado con el Santos, ¿no? Que había jugado con el Santos, después se ha ido a su casa y tiene una foto, él tiene una foto de donde está Pelé ahí, y no recuerdo, mira, me está fallando la memoria, y me habló de una cadenita que después, en algún momento de repente nos ponemos a conversar, a tomar un café cuando se pueda con... ¿Nunca has escrito sobre Patato? No, pero estuve en la presentación, yo presenté el libro que hizo Jorge Malpartida. Jorge Malpartida Claro, escribió sí, un libro, sí, un pequeño, digamos, como especie de perfil, ¿no? sí, 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 lo he leído. De Patato. Me invitó a la presentación y obviamente estuvo Patato, y fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Pero, no, yo lo que sé de ese partido de Melgar contra el Santos de Pelé, que terminó empatado, si no me equivoco, es que quien tuvo la labor más difícil fue Armando Palacios, porque Palacios tuvo Pero que para marcar marcarlo, a Pelé, claro. ¿no? Sí, sí, Pero sí. obviamente, no sé si hizo uno o los dos goles, pero marcó esa tarde Patato, ¿no? En el partido que Melgar empató con el Sí. Santos de No, Pelé. muy bueno. Ah, Te no. voy a contar una anécdota chiquita. Dice que Mario Cabañaro Llerena compone el tema El regreso de puro picón nomás, como buen arequipeño. ¿Por qué? Porque Rafael Otero López, que en algún momento había hecho un dúo con don Víctor Dávalos Salazar, los hermanos Dávalos, dice que don Víctor Dávalos le dice a Rafael Otero López, le dice, oye, ¿por qué no le compones algo a Arequipa? Entonces le dice, pero si yo no conozco Arequipa, y le lleva un folletito donde decía, Arequipa está a tantos metros sobre el nivel del mar, tiene su campilla, y hace un tema muy bellísimo también, o bellísimo Rafael Otero López, el autor de Ódiame por piedad, yo te lo pido, que finalmente no es el autor de la letra porque ese es un verso de Federico Barreto, pero es otro tema. Y entonces a Mario Cabañaro le dicen, oye, ¿cómo es posible que Rafael Otero López, siendo del norte, piurano, no conociendo Arequipa, haga, haga el... A ver, me está moviendo, señor, la mesa, gracias. Y entonces le dice, ¿cómo es posible que no le hayas hecho nada de esto? Entonces Mario Cabañaro hace el regreso. ¿Por qué te cuento esta anécdota? ¿No será que de pronto Jorge Malpartida Tabushi ha escrito sobre el Melgar, sobre un ícono del Melgar, un símbolo, y tú siendo hincha o sea, teniendo en tu corazón el rojinero ahí, y no hayas escrito sobre alguno de ellos? ¿No será que te falta ese acicate? Sí, sí, tienes mucha razón, pero como te digo, es algo que me apasiona tanto que me demoraría mucho, pero es cierto, porque justamente yo le tengo mucho cariño, mucha estima, un gran periodista profesional, era hasta donde yo sé el más estudioso en su carrera, de su promoción, Jorge Malpartida, pero no es pues un periodista futbolero, ¿no? No, pues, ¿no? Él más encaja en lo que sería un ratón de biblioteca.
Y él así, de puro curioso, como buen periodista, tuvo, digamos, el olfato de hacer un perfil de Patato, y justamente Carlos Rivera fue el que lo animó a publicarlo. Sí, Y claro, cierto. ahí me encantaría hacerlo, ¿no? Pero es que como para mí es algo apasionante, me demandaría mucho tiempo, pues, Víctor, porque comprenderás, imagínate, tú me hablas de Melgar y me haces acordar, y tú me dices de los que verdad lo hacían por amor a la camiseta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una frase de Benigno Pérez Valverde, campeón en el 81. Benigno Ya. Pérez eh, fue mi profesor de educación física en el colegio La Salle. El Y él loco. en una. Sí, sí, le decían el hombre de la vincha, ¿no? El hombre de la El vincha. hombre de la vincha, claro, sí, sí. Y Benigno en una entrevista dice algo que a mí me conmovió, me llegó al corazón. Él decía: yo como profesor de educación física en el colegio La Salle, como profesor de educación física en La Salle, ganaba más que lo que me pagaba a mí el Melgar. O sea, como profesor en un Imagina. colegio, ganaba más lo que me iba a Melgar. Pero yo jugaba, en ese tiempo jugábamos por amor a Arequipa, la camiseta, ¿no? El orgullo Cierto, de llevar la camiseta. Entonces, otra cosa, ¿no? Otros tiempos, ¿no? sí. Eh, Yo le decía el pero loco bueno, a Benigno porque no sé si lo has visto cuando hace esa presentación emulando un poco al Chato Barraza, ¿no? Cuando hace esa canción, la de Loca, tururururu, la hace sí, 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 formidable, ¿ah? Es un sí, artista. Y su hijita canta muy bonito. Bueno, te das cuenta que damos pie para seguir conversando, conversando, conversando. sí, Oye, no, Orlando, no, es que, muchas gracias por esta charla. Que te vaya muy bien con el libro. Yo sé que así va a ser. Vamos a poner al final tu número de contacto para que puedas llevar y de pronto lo dedicas el libro y la gente lee un poco más a Orlando Macera Guillén. Orlando, un enorme abrazo y estaremos en contacto en cualquier momento. Muchas gracias. gracias, Víctor, buenas noches, hasta luego. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hemos estado conversando bastante largo con Orlando Maceira, este escritor que ha sacado un libro muy interesante que yo los invito para que puedan, después les voy a dejar la descripción de este libro, Unicornios y Cocodrilos. Está muy interesante, he podido leer brevemente, así sucintamente nada más el libro digital y está muy bueno. Además ya es conocido Orlando Maceira Guillén por esa pluma prodigiosa y la verdad no estoy exagerando en ello. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes siempre de corazón por seguirnos, por la paciencia de estar con nosotros. Sé que a veces la cultura no vende mucho, pero nosotros seremos siempre empecinados en tratar de hacer llegar a poquitos. Termino con este cuento, reflexión. Dicen que el mar había varado varias estrellas de mar, ¿no? Había varado varias estrellas de mar y dos amigos iban caminando por la playa, iban conversando, sabe Dios de qué, y de pronto miran que a lo lejos había una especie de pescador, algo así, que agarraba las estrellas de mar y la lanzaba nuevamente al mar, ¿no? Que estaban varadas ahí en la playa. Y entonces siempre hay estos tipos así medio irónicos, ¿no? Y, y uno de ellos era el que conversaba con su amigo y se acerca a este humilde hombre que estaba lanzando las estrellas de mar al mar y le dice, oye, le dice, ¿tú eres tonto? ¿Qué estás lanzando? Son miles de estrellas de mar. ¿Tú qué cosa crees que vas a poder salvarlas a todas? Este hombre sabio lo mira, se agacha, agarra una estrella de mar, no a todas le dice, pero a esta sí, y la lanza. ¿Cuál es la analogía? Es que de pronto, escuchando, escuchando hablando de literatura, de cosas así un poco que para algunos puede tornarse aburrido, mientras ustedes se hayan quedado con nosotros escuchando a este buen escritor Orlando Maceira Guillén, yo me quedo reconfortado y me voy a dormir tranquilo, no sin antes comerme una pizza que me está
atormentando el olor cerca de 45 minutos. Nos vemos, cuídense mucho, un enorme abrazo, hay que levantar el ánimo, los días no están muy buenos, pero yo tengo la fe y el optimismo que esto va a pasar. Claro, obviamente tendremos que cuidarnos para evitar llegar a contagiarnos, ¿no? Así que, y si tendríamos que en algún momento, como dijeron muchos iluminados, que tenemos que contagiarnos en algún momento, no es que tenemos, sino que nos vamos a contagiar, pues que sea cuando ya hayan mayores estudios, mejores estudios sobre este virus que a veces no se ponen de acuerdo, inclusive científicos, médicos, ni nadie. Muy buenas noches, cuídense y en cualquier momento. Mañana hay un programa bien interesante. Mañana por Eco y también por Conversando por la Web, que también es una nueva alternativa, va a estar Lucero. Lucero va a estar conversando a las 8 de la noche, no, 8:30 me parece, ¿no? Va a estar conversando con una nueva banda, no de las otras, sino de música, que están haciendo unos temas bien interesantes, como es La Chata. Así que los invito mañana, mejor a las 9, para que estén en Eco. También lo voy a compartir por mi Face personal y también, por supuesto, por Conversando por la Web. Un enorme abrazo, que tengan una linda noche. Nos vemos, chao.